Bienvenidos a una nueva charla de este ciclo de conversaciones con el equipo de Galileo Fondos Comunes de Inversión. Estoy acá con Carlos Sanguinetti, economista macro global de Galileo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Felipe? Todo muy bien. Y acá a mi diestra tengo a Gonzalo Álvarez, quien es Portfolio Manager de Galileo. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto, Felipe. Bueno, vamos inmediatamente a lo que nos convoca. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de inversiones globales y también acá de Argentina. Así que arranquemos directamente, Carlos, con la pregunta un poquito para hacer un balance de este 2024, que es ¿cómo le fue a los inversores este año? ¿Cómo lo viste? Bueno, para el inversor global fue un año espectacular, un año de retornos jugosos. Siempre hablando en generalidades, porque como vamos a conversar, hubo lugares donde uno perdió plata, ¿no? Pero agarremos el índice de la bolsa global, subió 15% en dólares. Interesante. Agreguemos el índice de bonos high yield global, subió 9,5% en dólares. Para un mercado de bonos, muy lindo retorno. Así que fue un muy buen año. Ahora, también está bueno detallar cuáles fueron las perlas del año. Yo identifico tres. Una son las acciones de inteligencia artificial, ¿no? El Nasdaq subió creo que 30%, pero Nvidia subió 164%, Broadcom subió casi 100%. Eso fue el que invirtió ahí, la pegó lindo, duplicó o más que duplicó la plata. Vamos a un segundo bucket, que es el Bitcoin. Subió 130% en dólares. Y el tercero, sorprendentemente, ¿no? Porque estamos hablando de inversor global, fue la bolsa argentina. La bolsa argentina, el índice MSCI Argentina subió 110% en dólares y los bancos subieron más del 200% en dólares. Así que fue un buen año. Nos vamos a la renta fija y como decía al principio, el índice de bonos globales high yield subió creo que 9,6%. Es un excelente retorno y si hurgueamos ahí, los bonos high yield de China subieron 15% en dólares, pese a una China complicada, y los latinoamericanos también anduvieron muy bien. Así que en términos generales fue un muy buen año. Obviamente que el que invirtió en la bolsa de Brasil o de México perdió el 30%, el que invirtió en soja y mineral de hierro perdió un 25%, el que compró bonos del Tesoro americano o del Reino Unido a 30 años habrá perdido un 7%, pero en términos generales fue un muy buen año y me parece que hay que agradecer y dejarlo atrás, porque si viene un año donde, en mi opinión, no vamos a repetir este tipo de retornos. Bueno, cuéntame entonces dónde colocarías posiciones ahora, sobre todo pensando en el primer trimestre de 2025. Bueno, creo que siempre la primera economía y mercado que hay que mirar es el americano. ¿Por qué? Porque 2/3 de la bolsa mundial, del market cap mundial, es la bolsa americana, el bono del tesoro, el más líquido del mundo, y venimos de un año muy bueno, ¿no? Donde el S&P subió 24%, los bonos corporativos high yield anduvieron muy bien. La bolsa americana y la economía americana viene con muy buen momentum, va a estar cerrando el año creciendo prácticamente el 3% anual, una economía que a principio de año se veía que se iba a debilitar con el correr del año y no ocurrió, el empleo sigue firme y además se le suma que la Fed viene bajando las tasas, con lo cual te tira más, como te incentiva más para el inicio del año. Entonces, por ahí el panorama para el primer trimestre, si uno lo mirara desde la economía, pinta bueno, pinta tranquilo. Además ganó Trump, nombró a Scott Bessent como secretario del Tesoro, un tipo muy serio a mi criterio. Entonces los animal spirit están volviendo, estamos saliendo de un gobierno demócrata, mucha regulación, mucho estímulo fiscal, y estamos con una versión que la realidad la vamos a ver el día que asuma a mitad de enero, porque vamos a ver las primeras medidas. O sea, la pregunta que me hago es, ¿vamos a tener un Trump pragmático o vamos a tener un Trump dogmático, ¿no? Por el nombramiento de Scott Bessent, para mí vamos a tener un Trump pragmático, ¿no? Entonces va a haber algunas medidas fuertes como restricciones a la inmigración y aranceles a la importación, pero que el mercado ya sabe que es parte de un toma y daca de Trump. En la medida de que eso siga así, no va a espantar al mercado, en mi opinión. Pero bueno, a la larga,
a la larga hay 3 problemas que enfrenta la economía americana, que enfrenta Trump, que no los tenía en el 2016 cuando asumió en su primer mandato. El primero es el déficit fiscal estructural de 6,5 puntos del PBI. Es lo que yo llamo, y esto lo charlamos en otra entrevista previa, la frazada corta. Entonces Trump prometió bajar los impuestos, como lo bajó en el 2017, pero en ese momento tenía una frazada y un colchón para hacerlo. Hoy no lo tiene. Entonces me parece que el mercado de bonos le puede pasar una factura muy grande. Y veo ahí que podemos tener a futuro una fricción entre Trump y su secretario del Tesoro. Porque una cosa es cuando todo anda bien y hay que tomar medidas simpáticas, y otra cosa es cuando las papas se empiezan a quemar y hay que tomar medidas que van a implicar un ajuste, que por ahí no se van a condecir completamente con las promesas de campaña. Y ahí tengo una duda, Felipe, de si vamos a encontrar un Trump que va a seguir siendo pragmático o el narcisismo lo va a poner nervioso y se va a querer imponer sobre su propio equipo. El otro tema es que las valuaciones que encuentra están completamente estiradas. En la bolsa americana tenemos valuaciones muy estiradas. Y bueno, también tenemos un gran crecimiento en ganancias y hay una expectativa que se acelere el crecimiento en ganancias el primer año del gobierno de Trump, por esto de los animal spirits, con lo cual el panorama es bueno. Pero si uno hurguetea un poco, por ejemplo, antes la gran compañía de inteligencia artificial era y es Nvidia, es número 2 market cap del mundo, pero en los últimos 10 días apareció Broadcom, subió 40%, ahora es la octava magnífica y compite con Nvidia. Y Nvidia pesa mucho más como market cap. Entonces, si una corrige y la otra levanta, pero la que corrige es Nvidia, la bolsa en el fondo va a bajar. Entonces, me parece, y si nos vamos de tecnología y vamos a algo básico como el consumo, Walmart, una compañía tradicional americana, tiene un price earning de 38 veces. Es una tecnológica en valuación. A mí, la verdad, me asusta. Vamos a los bonos. Los spreads de los bonos high yield están en mínimos históricos. Vamos a los bonos del Tesoro. Bueno, es un rendimiento apetitoso entre 4 y 4,70. Pero bueno, la inflación había empezado a bajar, la Fed baja la tasa. ¿Pero cuánto más va a bajar la tasa el año que viene la Fed si de repente Trump te aparece con una guerra de aranceles? Y de hecho, aunque no haga nada, los últimos 4 meses la inflación se estancó, está 0,8 arriba de la meta de la Fed, entonces las bajas que quedan son menores. Entonces yo veo los primeros trimestres con una economía performando bien en Estados Unidos, pero los mercados ya tienen mucho incorporado. Así que en ese sentido me preocupa de que yo aconsejaría no seguir con la mirada que uno tuvo en el 2024, donde siga me va a generar buen retorno en la bolsa, buen retorno en los bonos. Me parece que este va a ser un año más para preservar el capital, o sea, que la mirada inversora, en mi opinión, tiene que ser, me propongo preservar el capital y sacarle algo de renta, no hacer inversiones de momentum guiado por lo que pasó hasta ahora o guiado por la economía, porque hay mucho ya incorporado en el mercado. Y un poco saliendo de Estados Unidos, ¿cómo ves a Europa y a Asia? Bueno, Europa viene de ser un underperformer, ¿no? En la economía y en los mercados, ¿no? Hoy a la mañana tenemos el euro cotizando 1,04, que es el menor nivel en 2 años contra el dólar. Y nos sorprende eso. ¿Por qué? Porque en los últimos 2 años el PBI de Europa creció menos del 1, y ahí entran a jugar varios factores. El primero, que son los coletazos de la guerra Ucrania-Rusia por el aumento del precio del gas. Pero después Europa tiene un tema de productividad, ¿no? Por algo las 7 magníficas están en Estados Unidos y no en Europa. Pero bueno, el Banco Central Europeo, a diferencia de la Fed, yo creo que va a seguir bajando mucho más la tasa que la Fed. Y eso le va a dar cierta ayuda a la economía y por ahí vamos a tener que este 2025 el PBI de Europa crezca por arriba del 1. Pero yo miraría 3 cosas, no me quedaría gentilmente viendo va a tener un buen año los activos en Europa. Las 3 cosas que sugiero mirar son: la primera, la situación fiscal en Francia y en el Reino Unido.
¿no? Tuvimos cuarto cambio de primer ministro en Francia, producto de una crisis fiscal y producto de una jugada maquiavélica de Macron cuando perdió las elecciones, que logró de alguna manera mantener el timón del gobierno, pero la deuda sobre PBI pública de Francia se desmadró. Lo mismo estamos viendo desde hace un año y medio en el Reino Unido. Hay un nuevo gobierno laborista, una buena ministra de Economía más ortodoxa. Sin embargo, hoy a la mañana el bono a 30 años del Reino Unido está arriba de 5,10, o sea, está en los máximos de los últimos 2 años. El mercado de bonos les empieza a exigir una hoja de ruta fiscal, que me temo que algo parecido empecemos a ver en Estados Unidos en este primer trimestre. Ese es el primer punto a ver. De hecho, el Reino Unido hay todo un paquete de presupuesto donde hay un cierto ajuste del gasto. Hubo un paquete de presupuesto del anterior primer ministro francés que lo llevó a la renuncia, con lo cual ahora va a tener que negociar y va a tener que ser un poco menos apretado. Hay que ver cómo responde el mercado. El segundo tema de Europa es lo que era la locomotora de Europa, Alemania. ¿Qué pasa con Alemania? En los últimos 2 años el PBI de Alemania se contrajo directamente. Alemania era la locomotora de Europa y perdió competitividad en todo lo que es automotriz y tecnología y maquinarias frente a China. Y eso le está afectando, además de un problema demográfico por muy bajo crecimiento de población que hace todo este debate que hay en Europa de, bueno, entonces traigamos inmigrantes. Y ahora hay una crisis política. Teníamos un gobierno, una alianza entre 3 partidos, y se acabó el gobierno. Acaba de caer el gobierno, se cierra el parlamento, hay elecciones el 23 de febrero en Alemania, y uno mira las encuestas y lo mismo que ha pasado en Italia, en Francia, el crecimiento de la extrema derecha sigue su curso, especialmente miraba en el este de Alemania, es muy fuerte, con un lema muy parecido al de Trump. Es Alemania para los alemanes. Y yo me pregunto qué significa eso. Está bien, venimos de 2 años de estancamiento, ¿va a ser para mejor? Bienvenido. Pero bueno, vamos a ver si es para mejor o es para peor, ¿no? Entonces, y el tercer tema es que si bien de alguna manera la guerra entre Rusia y Ucrania con los años ha perdido dimensión, vemos que en los últimos meses escaló grande. ¿Esta escalada es temporaria o escaló para quedarse, ¿no? Porque pareciera que Ucrania está más débil, que Rusia aprovecha que está más débil, que sabe que va a venir Trump, que quiere un acuerdo, que no quiere poner más plata y le quiere dar el golpe de knockout. Bueno, por ahí dentro de unos meses esto se tranquiliza, pero a la vez la OTAN se ha de alguna manera armado más. Ahí tenés un tema donde también afecta a la economía, se están atacando lugares de infraestructura eléctrica, etcétera. Entonces Europa va a crecer un poquito más, pero sugiero al inversor mirar esos 3 focos de tormenta. Y Asia, particularmente China. Bueno, China lleva 2 años y medio de crisis. Te decía al principio que los bonos high yield en el sector inmobiliario están subiendo pese a que sigue la crisis hipotecaria. Un poco lo que a veces ha pasado en Latinoamérica, ¿no? Cuando todo se destruye y bueno, llega un momento de que si un bono vale 30, uno lo empieza a mirar y cuál es el potencial de suba. Sin embargo, el equity market, desde fines de septiembre el gobierno tuvo una reacción porque vio que lo que estaba haciendo no alcanzaba, tiró una especie de bazooka de medidas de todo tipo. Esto provocó hace poco un rally del 8,5% en la bolsa, duró 2 días el rally, todo volvió para atrás. Yo en China sugiero mirar 2 o 3 indicadores. Uno es cuánto rinde el bono del Tesoro chino a 10 años en moneda local, que te da una pauta de qué hace el inversor chino. Esta mañana ese bono estaba rindiendo 1,71%, mínimo histórico. O sea que el chino no quiere hacer nada. Está asustado, no quiere consumir, tiene miedo de seguir perdiendo el empleo. El otro es qué pasa con el precio de las casas. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que fue en julio del 21, ya lleva 3 años y medio. Si uno mira lo que han caído los precios de las casas en los últimos meses, particularmente en noviembre, después de las medidas anunciadas, se empezó a revertir. De hecho,
por primera vez en lo que llama ciudades Tier 1, las ciudades más importantes, los precios en noviembre contra octubre ya no cayeron, pero en el promedio del 70% de la ciudad del país cayeron. Necesitamos que eso deje de caer. Pues si sigue cayendo, estamos en deflación. La deflación lleva al consumidor a ahorrar y no salís de ese círculo vicioso, ¿no? Entonces hoy en China yo veo atractivo de nuevo, como el mercado de bonos ha estado muy golpeado, pero es un trabajo más de bottom-up, de encontrar valor. El equity market, por ahí mirado 2 o 3 años, comparando las valuaciones con el resto del mundo, están muy baratas. Pero bueno, acaba de asumir Trump, prometió aranceles a la importación contra China del 60%. Si entra con los botines de punta en este contexto de China, yo no me apuraría por comprar la bolsa. Entonces hay que estar atento. O sea, el primer trimestre me parece que es un trimestre donde hay que poner mucho el ojo y por ahí volvernos a encontrar, Felipe, a fines de marzo, para ver cómo se acomodaron las piezas, para tener un panorama para el inversor para el mediano plazo. Y hablando de Asia, uno pierde de vista un país que calladito viene siendo además en la bolsa un gran performer, que es la India. Hoy ya China no es el país más poblado del mundo, es la India. Hoy China crece como mucho al 4%. La India viene creciendo al 6% y la proyección es que los próximos 2 años va a crecer arriba del 6%. La India también está en un cambio tecnológico, tiene muchos unicornios tecnológicos, así que es un mercado bastante interesante. Hace un rato mencionaste que aquellos inversores que se posicionan en países como México, Brasil, perdieron mucho. Particularmente preguntando por Brasil, ¿cómo ves este mercado para el año que viene? Bueno, ya hemos hablado de Brasil en su momento. El gran tema de Brasil, que sigue siendo lamentablemente la asignatura pendiente, es el fiscal. Está cerrando este año con un déficit fiscal de cerca de 10 puntos del PBI. Y el mercado está muy descreído. El gobierno sí, a través de lo que es el Banco Central, está reaccionando con una política monetaria ortodoxa, ha subido las tasas a un nivel inusitado. Yo creo que la siguen errando. O sea, si el problema es fiscal, no lo resolvés con tasas de interés. Lo resolvés mostrando señales y una hoja de ruta creíble. Y este es un gobierno que desde que asumió mostró una especie de tosudez que la sigue mostrando. Entonces, es medio peligroso esto. Un país que tiene una balanza comercial superavitaria, un país que tiene grandes reservas internacionales en el Banco Central. La última semana creo que vendieron 8.000 millones de dólares de reserva. Tiene, pero a ver, quedan 2 años del gobierno de Lula. Si esto va a seguir así y con la escalada que tuvo en las últimas semanas, la caída se está transformando de aritmética en geométrica. Y cuando hay una huida así es bastante peligroso, ¿no? Entonces, en mi opinión, Felipe, las valuaciones están muy atractivas, hay que mirar, es el momento para mirar, pero yo creo que el año para Brasil es el 2026 y no el 2025, porque faltan 2 años para las elecciones. ¿Qué catalizador grande vamos a tener? Pero habiendo dicho eso, yo creo que es un momento para poner una ficha en Brasil, porque podemos llegar a tener un catalizador de corto plazo. ¿Cuál sería? Obviamente, como el problema de fondo es político, el catalizador va a tener que ser político. El Congreso está discutiendo un paquete fiscal que el propio Lula se ocupó de licuarlo con una medida de deducciones impositivas, cayó mal en el mercado, pero bueno, el Lula no tiene el poder en el Congreso, y el Congreso mira también la popularidad de Lula. Hoy la popularidad de Lula está en el 30%, y la más baja de los 3 gobiernos de Lula. ¿Qué perspectiva tiene este gobierno de ganar las elecciones dentro de 2 años? Ninguna. Se ve un giro hacia la centro derecha en Brasil. ¿En qué momento jugarla? Yo creo que 2 años antes es demasiado prematuro para los riesgos que tenés de corto plazo. Pero en la Constitución de Brasil, a diferencia de otros países, hay un mecanismo que me parece muy práctico, que es lo que llama la reforma ministerial. O sea, hoy los 6 puestos más importantes de Brasil no los comparte el gobierno, tiene su núcleo duro. Ahora, como están las cosas,
y se van a seguir complicando porque esta dinámica macro empieza a afectar mucho la micro. Entonces, por ahí hay un pragmatismo y deciden ceder para sobrevivir. Entonces, podés llegar a tener un rally en algunos activos temporario, no sé si es un bear market rally, pero rally al fin. Por el otro lado, Lula acaba de ser operado en menos de 10 días 2 veces de una hemorragia intercraneal. Lula tiene 79 años, creo, y no está bien de salud. ¿Y quién es su vice? Su vice es Geraldo Alckmin, que es un tipo de mercado, era un tipo del PSDB, un tipo que estaba con Fernando Enrique Cardoso, que fue gobernador de San Pablo, que gobernó y tuvo una gestión bastante respetable. ¿Y qué pasa si tiene que renunciar Lula? Lo que pasa es que como Alckmin no es del riñón, nadie quiere que pase eso. Entonces, ¿uno apostaría a un cambio así? Y por ahí da para una opcionalidad. Ahora, el año 2026 sí que va a ser interesante Brasil, porque sin duda creo que las elecciones del 26 la gana la centro-derecha. Pero por ahí, y me voy de Brasil, en Chile tenés lo mismo, no sé si lo mismo, pero tenés elecciones en 11 meses. En noviembre del año que viene termina el gobierno de Boric. Y en las elecciones regionales de hace 2 meses ya mostró a la centro-derecha un liderazgo. De por ahí es un trabajo más para el bottom-up, pero de lo macro global, con un cambio político más hacia el centro, por ahí es un lugar para empezar a hurguear este año. Eh, y la contracara de Brasil es claramente Argentina, que dijiste que fue también uno de los mercados que más subió a nivel global. La pregunta es si aún hay tiempo, si hay un espacio para sacarle un poquito de jugo en renta variable. Bueno, el año que tuvo Argentina es increíble, increíble. Creo que es esas cosas que se dan una vez cada 20 años. Por ahí no lo tomaría como el año, lo tomaría como 14 meses, porque Milei ganó antes de fin de año. Si uno toma desde el 1 de noviembre del 23 a hoy, el índice de la bolsa subió el 200%. Y si uno toma las acciones de banco, subieron más del 200%. Han logrado bajar mucho la inflación, que no se logra desde la época de Menem, o sea, más de 30 años. Así que hay un logro, más allá de muchos otros desafíos y cosas que uno podría hablar, indiscutible. Ahora bien, vayamos a las valuaciones, ¿no? Y las valuaciones de las empresas argentinas se han alineado en términos generales con las del mundo. O sea, no es que hoy un YPF cotiza a descuento de un Ecopetrol o de una empresa petrolera en el mundo, los bancos cotizan arriba de 2 veces valor libros. Entonces ya el diferencial que tenía no está más. Entonces yo lo primero que consideramos en Galileo es que por ahí hay valor todavía en algunas acciones, pero aconsejamos no invertir por momentum, sino invertir por valuación, por fundamentos, ¿no? Para eso nosotros tenemos un fondo que es el Galileo Acciones, con un portfolio manager experimentado donde uno busca eso, inversiones ya no desde el top down, sino desde el bottom up, ¿no? Mirando valores, ¿no? Y también creo que en Argentina, que todo ha subido mucho, uno podría mirar algún otro activo financiero que quizás puede ser el sector inmobiliario, donde no ha tenido el rally que ha tenido los bonos y las acciones. Así que las perspectivas para la economía argentina son buenas. Ahora Gonzalo va a hablar de eso. Pero bueno, un poco lo que uno dice para la bolsa americana. Lo que subió el S&P, el Nasdaq, pero las valuaciones están altas y estiradas. Entonces, no seguir invirtiendo de la misma manera que uno invirtió en el 24, sino ya pasar de invertir de top-down a invertir lo que llamamos bottom-up. O sea, encontrar si hay empresas en cualquier lugar del mundo con fundamentos, con dividendos. Uno ve en Brasil por ahí algunos activos que tienen un dividend yield, lo que se llama el dividend yield, arriba del 10%. Bueno, es un sector que le puede pegar la crisis brasilera, porque la crisis brasilera va a seguir y va a pasar de la macro a la micro. Entonces, esto va a tener un impacto, pero bueno, por ahí hay sectores resilientes, que puede ser exportador, el turismo que entra, lo mismo en la Argentina.
pero es otro tipo de laburo que tiene que hacer el inversor. O sea, en conclusión, Felipe, yo creo que tuvimos un 2024, salvo estos lugares como México, Brasil, que uno terminó golpeado, el inversor que invirtió en equity, tuvimos un 2024 espectacular y yo creo que hay que cambiar el casco para el 2025 o abrir la mentalidad y decir, bueno, yo en el grosso de mi patrimonio voy a buscar preservar el capital. ¿Dónde lo preservo mejor? Y por ahí poner un pedazo de patrimonio a decir, ¿dónde me puedo jugar a ganar plata? ¿No? Pero no hacerlo por momentum y no hacerlo guiado por lo que pasó hasta hoy. No hacerlo guiado por la economía americana, por lo bien que anda hoy, sino porque uno invierte no en la economía, uno invierte en activos, ¿no? Esos activos tienen un precio y yo veo un primer trimestre en general en el mundo que va a ser volátil, inclusive la Argentina, que tiene buenos fundamentos, si el mundo estornuda, Argentina va a estornudar porque las evaluaciones ya están, la correlación empezó a aumentar con el resto del mundo. Bueno, Carlos, muchas gracias, muy, muy claro el panorama. Y ahora, Gonzalo, vamos a ver un poquito de Argentina. Te voy a preguntar sobre la renta fija local, pero antes me gustaría que si puedes hablar un poquito sobre la macro del país, cómo la ves para adelante. Bueno, para hablar como vemos a la macro para adelante, hay algunas cosas, son continuación de lo que pasó en 2024, que esto es superávit fiscal, superávit primario segurísimo, superávit financiero creemos que también, que es una continuación del gran logro 2024 con el ajuste de 6 puntos de PBI en el gasto, y que creemos que va a perdurar durante el año que viene. El gobierno ya avisó que diciembre va a haber déficit fiscal primario, que es normal en un mes como diciembre, que tiene una estacionalidad que la verdad suele perjudicar a lo que es el superávit del gobierno. Pero de cara a 2025 creemos que eso va a perdurar. La otra variable que fue muy importante este año es el superávit comercial, digamos, superávit de balanza comercial, que creemos que si bien hay esperanzas de que perdure, va a encontrar más desafíos de cara al año que viene, ¿no? Con la moneda argentina, a ojos de algunos analistas, un poco apreciada, y con el real de Brasil, quizás depreciándose todavía más, poniendo presión a la moneda local. Entonces, creo que eso va a jugar un poquito, va a presentar un desafío para Argentina, va a complicar un poco el panorama. Yo creo que estamos en un gobierno muy pragmático, y digamos, en la medida que haya señales de alerta, van a tomar medidas para solucionar esto. Es decir, hay muchos economistas que plantean que la moneda, que el tipo de cambio está atrasado, pero digamos, yo creo que lo que más le importa al gobierno es la acumulación de reservas y el superávit comercial. En la medida que esto se siga logrando, que hasta ahora se vino logrando con algunos meses donde la acumulación de reservas fue negativa, pero vemos, el anual fue muy bueno, y estos últimos meses fue muy bueno con ayuda del blanqueo. En la medida que esto se siga logrando, el panorama es esperanzador, y en el momento en que haya señales de alerta, en el momento que veamos que la balanza de pagos da negativa, en el momento que, bueno, ellos son esas señales de alerta más contundentes que panelistas, economistas hablando en la televisión sobre el tipo de cambio apreciado, ¿no? En cuanto a esas señales contundentes de alerta, yo creo que este gobierno es bastante pragmático y creo que van a tomar medidas al respecto. ¿Qué medidas se pueden tomar? Bueno, una es la clásica de evaluar para recuperar esa competitividad. La otra es vía baja de impuestos, es decir, vía ganancia de productividad genuina, que es lo que mencionó Caputo repetidas veces, digamos, que el gobierno no necesita devaluar, lo que necesita es ganar productividad de forma genuina, que bueno, digamos, si bajaran impuestos, eso se lograría, si entraran inversiones, eso se lograría. Resta ver, el desafío del año que viene es, bueno, el panorama externo presenta desafíos para la moneda. ¿Cómo vamos a ganar competitividad? ¿Vía devaluación con los costos sociales que eso tiene? ¿O vía ganancia de productividad? Bueno, ese es el gran desafío, que depende de la reacción del gobierno, pero también depende del contexto externo, cómo va evolucionando el año que viene. Ahora, en este panorama, ¿cómo ves la renta fija local? La verdad, la visión es muy constructiva. Nosotros presenciamos todo este año lo que es, vamos a separar primero lo que es renta fija local en dólares
de lo que es renta fija en pesos. Lo que es los bonos soberanos en dólares, empezamos el año con rendimientos superiores al 25% anual para la parte corta de la curva. Estamos en rendimientos para el bono que mayor rendimiento tiene un poco arriba de 12% anual. La curva de bonos soberanos que estaba invertida por la situación de estrés financiero, por el riesgo de crédito, se está aplanando, está casi plana, prácticamente plana para lo que es bonos en legislación extranjera, y para lo que son bonos de legislación local se está aplanando muy fuerte, y creo que el siguiente paso es lograr rendimientos abajo del 10%, quizá del 9% para la parte larga de la curva, para los bonos más largos. Son rendimientos que te habilitan a recuperar el mercado de deuda. Si el gobierno decide acceder al mercado de deuda, resta verse. Yo creo que no hay apuro en que lo hagan en 2025. Sí creo que para 2026 ya va a haber un apremio por recuperar el mercado de deuda por la cantidad de pagos que se van a suceder. Pero una vez que recuperemos tasas sostenibles para volver al mercado de deuda, lo que va a pasar es que, digamos, a partir de ahí va a venir un rally superador de lo que es bonos, donde las curvas se van a regularizar y van a estar 100 basis points, 200 basis points arriba de lo que es los rendimientos de bonos corporativos. Ese es el panorama que tenemos. Y en ese escenario, con todas las variables macroeconómicas que se están dando, que son acumulación de reservas, superávit fiscal, de hecho superávit gemelos, no solo fiscal, sino gemelos, estabilidad, si bien tuvimos volatilidad cambiaria estos últimos días, lo importante es que eso no perdure. De hecho, quiero destacar, estos días, con volatilidad del tipo de cambio, el riesgo país sigue bajando. Estamos abajo de los 700 puntos básicos. Entonces, la verdad que la visión para el país de adelante es muy optimista, obviamente llena de desafíos, y lo que se necesita, creo que de acá al futuro, es una gestión muy activa, muy pendiente de cada cambio en la política, en la economía, porque va a haber mucha volatilidad y el volantazo en la rotación de activos tiene que ser fuerte ante el mínimo cambio. Entonces, somos optimistas desde Galileo, pero requiere de timing constante y de una precisión al momento de invertir, que no cualquier inversor la tiene. Digamos que la verdad que requiere de inversores o profesionales o muy cualificados y con mucha experiencia. Yendo un poquito al detalle de los bonos soberanos argentinos, ¿cómo ves tanto los hard dollars, si no tienen espacio para subir, y los bonos en pesos? Bueno, es interesante. Lo que es bonos en pesos, este año también tuvieron un retorno en dólares descomunal. Este año, por ejemplo, para tirar unos ejemplos, los fondos Galileo Ahorro, o Galileo Ahorro Plus, o Galileo Renta Fija, rindieron arriba del 85% anual en lo que va del año, ahora hasta hace 2 días. El dólar CCL, el dólar financiero, el cable, se depreció 17% este año. O sea, 85% de retorno en pesos contra un aumento del tipo de cambio financiero del 17%. O sea, los retornos en dólares fueron descomunales incluso en la renta fija en pesos. No fueron solo los soberanos en dólares que tuvieron un rally fenomenal. El que invirtió en pesos este año tuvo una ganancia descomunal. El rendimiento del carry trade fue increíble. Creemos que de acá al año que viene los rendimientos no van a ser de esta magnitud. ¿Por qué? Porque este año tuvimos un tipo de cambio muy estable, tanto el oficial, el crawling peg del 2%, como los financieros, empezando el año con unos niveles de tasas nominales anuales arriba del 100 y con el Banco Central que los fue bajando gradualmente, ¿no? Entonces, el año que viene vamos a empezar con niveles de tasa de interés mucho más bajos, incluso en un escenario donde el tipo de cambio no se mueve, ya por empezar con tasas menores, el rendimiento en dólares va a ser menor. Pero sí creemos que el escenario va a ser similar en términos de no vemos una gran inestabilidad cambiaria año a año. Sí vemos mucha volatilidad en el medio porque, como pasó ahora, el dólar en una semana, la brecha del tipo de cambio financiero contra el oficial pasó del 5% al 15% en 10 días o una semana. Ayer y anteayer el gobierno salió a intervenir muy fuerte y lo controló. Creemos que tiene poder de fuego para intervenir. Es decir, las reservas que tiene el Banco Central hoy por hoy sobran para intervenir al dólar en un mercado con cepo
obviamente son muy insuficientes para salir del cepo. Y creo que este es otro punto importante, digamos, ¿cuándo salimos del cepo? El gobierno fue bastante claro en que no tienen apuro y nosotros de Galileo creemos que es verdad, creemos que como están dadas las cosas hasta ahora, a menos que empiecen a sonar señales de alerta como las que mencioné antes, por ahora no hay apuro en salir del cepo. Y creemos que, digamos, un foco podría llegar a estar después de las elecciones del año que viene, o esperar un acuerdo con el FMI para nuevos fondos. Pero de cualquier forma, incluso después de la vorágine del dólar que vimos estos días, la brecha está en el 15%. Es decir, incluso si ahora se fuera a salir del cepo, si recibiéramos fondos frescos, porque ahora no se puede, pero si ahora recibiéramos fondos frescos para salir del cepo, la salida no va a ser tan dolorosa como lo que nos imaginábamos el año pasado como una salida del cepo. Es decir, el año pasado teníamos una brecha de más del 100%, 150%. Entonces, una salida del cepo en ese contexto hubiera sido muy doloroso para la economía, para la sociedad. Hoy por hoy, una salida del cepo sería un poco menos violento, que no lo vemos en el corto plazo. Sí vemos pequeñas medidas tendientes a flexibilizar el cepo cambiario y quizás ir testeando, probando el mercado a ver cómo afecta la demanda de los dólares financieros estas pequeñas medidas que el gobierno fue tomando, que ya tomaron varias. La más importante, creo que fue hace un par de meses, cuando eliminaron la restricción que había que notificar al Banco Central para compras mayores, compras de dólares mayores a 200 millones de pesos. Esta restricción se sacó casi en su totalidad. Hubo otras medidas. Hace poco, por ejemplo, habilitaron para las empresas a tener canje a través del mercado único libre de cambios. El canje es cambiar dólares financieros MEP por cable para liquidar afuera ante pagos de importaciones o cualquier tipo de actividad económica que realizan las empresas. Entonces, todas estas medidas van de a poco flexibilizando el mercado de cambios, pero son micromedidas que se van sucediendo una tras de la otra de forma constante, pero son pequeñas medidas que se van sucediendo a lo largo del tiempo y que cada una flexibiliza un poco y van midiendo las aguas, a ver cómo se mueve, cómo se mueve el mercado, cómo se mueve la economía. Creo que yendo a la renta fija en pesos, con un dólar financiero que si bien va a tener volatilidad, creo que tienen poder de fuego para estabilizarlo ante estos casos, quizás en contra de lo que recomendaría el FMI, que el FMI está muy en contra de estas intervenciones en el mercado de cambio, pero el gobierno ya se mostró que no, digamos, no va a ceder contra el FMI, o al menos pareciera que por el momento no va a ceder con el FMI respecto a este tipo de medidas. Y una estabilidad cambiaria, la renta fija en pesos, creo que va a tener muy buenos rendimientos el año que viene. Y en un contexto internacional complicado como el que me mencionó Carlos, creemos que los rendimientos no se van a repetir en la misma magnitud, pero van a ser muy buenos y creemos que toda cartera debería tener un poco de renta fija en pesos como diversificación para lo que queda del año. Y de hecho, bueno, si vamos más al detalle, dentro de lo que es el universo renta fija en pesos, tenemos lo que es tasa fija pura, que son las LECAP y los BONCAP, que el gobierno ya aclaró que están en miras de bajar el crawling peg del dólar. Es decir, en vez de devaluar todos los meses 2%, apuntan a devaluar 1% por mes. ¿Esto qué hace? Este año el gobierno fue bajando la tasa de interés. ¿Para qué? Para reducir la nominalidad de la economía y anclar expectativas de inflación y de devaluación del tipo de cambio. Cuando bajen el crawling peg actúa también como un piso a la caída de tasas de interés. La tasa de interés cuanto más alta, más contractiva es para la economía. Entonces, en la medida que bajen el crawling peg, que el dólar tenga una tasa efectiva mensual de devaluación menor, va a habilitar mayores caídas de la tasa de interés. Cuando esto suceda, las LECAP, las BONCAP, van a tener saltos en sus precios para ajustarse a esta contracción de tasas. Entonces, tenemos BONCAP, LECAP a junio de 2025 con tasas mayores a lo que hoy es la caución y las BONCAP más largas a 2026 o fines de 2025 que están un poco por debajo de lo que es una tasa de cuenta remunerada
o de una caución es un poco menor, pero estás congelando tasa a más de un año, en un contexto donde preveemos que las tasas de interés van a bajar. Entonces creemos que las LECAP y las BONCAP son un activo muy, muy deseable para el año que viene. De hecho, nosotros tenemos dos variantes de fondos para este tipo de activos. Uno es el Galileo Ahorro, que invierte exclusivamente en tasa fija, y el otro es el Galileo Ahorro Plus, que invierte en un mix de tasa fija y tasa variable. Tasa variable son instrumentos atados a la tasa Badlar, que creemos va a ser reemplazada por la nueva TAMAR, que es una tasa con la cual se remunera depósitos de más de 1.000 millones de pesos, y que es un poco más alta que la Badlar. Entonces, en estas carteras, uno exclusivo tasa fija y otro tasa fija y tasa variable, en pesos, el inversor va a poder captar la caída de la nominalidad que se viene de acá el año que viene, la caída de tasa de interés vía apreciación de estos bonos, y además, con lo que es el Galileo Ahorro Plus, te da una protección adicional si hay leve subida de tasa de interés. El bono tasa variable te ofrece quizás una pequeña cobertura ante este escenario también. Entonces, son dos fondos que creo que tienen que estar en la cartera de un inversor diversificado por el contexto de desinflación, de caída de tasas, de caída de la nominalidad en general que se viene para Argentina. Y bueno, después también tenemos los activos ajustados por inflación, que si bien creemos que somos muy constructivos con la inflación y que la inflación va a bajar, estamos en rendimientos reales que van del 5%, es decir, reales me refiero a rendimiento por encima de la tasa de inflación, ¿no? Es decir, todos los bonos SER ajustan por la inflación más una tasa, y esta tasa adicional ronda del 5% al 9% aproximadamente efectivo anual. Entonces, una tasa real, ¿no?, del 9% anual es una muy buena tasa, incluso en un contexto desinflacionario. Y es más, este año empezó a suceder algo que no pasaba hace un par de años en Argentina por el estrés financiero en el que estaba, que es se está empezando a arbitrar la tasa real en moneda doméstica, es decir, la tasa de los bonos SER, contra la tasa nominal de los bonos en moneda extranjera, es decir, los bonos soberanos hard dollar. Esto en cualquier país normal, ¿no? Que, por ejemplo, Felipe, Estados Unidos o Europa, cualquier país que no estén en una situación de default de crédito, de estrés financiero grave, estas tasas se arbitran y obviamente la tasa en moneda extranjera rinde un poquito más porque tienen mayor riesgo de crédito, pero siempre hay un spread razonable, puede ser 100 basis, 200 basis, digamos, de eso depende de cada país y requiere un análisis más complejo, pero digamos, en Argentina han habido puntos en que la deuda en dólares rendía 35% anual en dólares y la tasa real rendía menos 5. Entonces, estaba totalmente desarbitrado. Ahora se está arbitrando y tenemos la renta fija en dólares soberana, rindiendo entre un 10 y un 12,5, dependiendo qué bono elijamos, y tenemos bonos SER que rinden 9% real. Entonces, por lógica, esta tasa real de los bonos en SER nunca va a ser mayor, o no debería ser mayor, se arbitraría que el rendimiento de los bonos hard dollar. Es decir, el 9% SER de tasa real sería raro que sea mayor al rendimiento de los bonos hard dollar. Y los bonos hard dollar nosotros los vemos contrayéndose, lo vemos una compresión de estos rendimientos de acá al año que viene por todo lo que mencionamos, porque la verdad que la economía, somos muy optimistas con la economía argentina. Entonces, 2 más 2 es 4. Si los bonos en dólares van a rendir cada vez menos, la tasa real al 9% resulta muy atractiva, la tasa de los bonos SER. Y tiene otro adicional, los bonos SER, que en un contexto de desinflación, es decir, de caída de la inflación, por cómo están hechos los bonos SER y por cómo está hecho el índice SER te da una inflación rezagada, con retrasos, ¿sí? Por ejemplo, un bono SER, hoy estamos la segunda quincena de diciembre, un bono SER que hoy me está devengando recién la inflación de octubre, ¿sí?
Entonces, si la inflación cada mes es más baja, significa que yo ahora estoy devengando una inflación mayor a la que va a ser de este mes. Entonces, ese beneficio se da en contextos desinflacionarios para la curva SER, y para eso también tenemos el fondo Galileo Multimercado 2, que es un fondo que invierte en activos SER y UVA. Ambas variables ajustan por inflación. Y que tiene este beneficio adicional, que como mencionamos, que beneficia en contextos desinflacionarios, y además te ofrece cobertura por si algo sale mal, por si tenés un mes donde sube la inflación sorpresivamente. Bueno, el fondo SER te va a ofrecer mucha más cobertura. Y además, para el inversor un poquito más, con un mayor apetito de riesgo, tenemos el fondo Galileo Renta Fija, que invierte en una cartera diversificada de bonos en dólares, gran porcentaje de soberanos en dólares, bonos SER y LECAP, BONCAP y BADLAR, ¿sí? Que es una cartera que apunta digamos, a tener ponderaciones del activo estrella del momento, pero siempre logrando cierta diversificación y no teniendo demasiada concentración en un solo activo. Es decir, ese es un tipo de cartera donde el cliente quiere delegar en Galileo la toma de decisiones para lograr el mejor rendimiento posible. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Con este panorama positivo para la economía argentina nos despedimos. Gracias, Carlos, como siempre, muy claro el panorama. Gracias, Gonzalo. Un placer. Nos estamos viendo la próxima.